El libro de los Hechos, en el capítulo 17, el versículo número 30. Hechos, capítulo 17, versículo 30, la palabra de Dios nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos a nuestro Dios? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad de reunirnos de nuevo en este lugar para estudiar su palabra. Padre amado, en este momento pedimos en la compañía de los ángeles la presencia bendita de su Espíritu, la bendición de Cristo Jesús. Y querido Dios, necesitamos su presencia constante. Pedimos una bendición grande, Señor, sobre los amigos y amigas que nos acompañan, los hermanos y hermanas presentes, pero que esta bendición sea extensiva y alcance a todos aquellos y aquellas que siguen esta programación a través de la radio, la internet o la televisión. Dios amado, que hoy el Espíritu Santo encuentre lugar en cada persona que escuche este mensaje, y que por su gracia, su misericordia y su amor, cada uno de nosotros pueda vivir la vida en Cristo, para la gloria de su nombre, para salvación de nuestras almas. Y ahora, Padre amado, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Es nuestro anhelo y oración, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Transformados por su Espíritu. Cuando entendemos este título, cuando comprendemos la idea de transformados por su Espíritu, hemos dicho que el eje mismo de este título es la palabra arrepentimiento. El arrepentimiento, más que un concepto, es una experiencia. Por eso, si la persona no es arrepentida, no tendrá derecho de entrada en el reino de los cielos. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. El que no tiene esa experiencia no puede entrar en la patria eterna. Juan el Bautista predicó acerca del arrepentimiento. Jesús, el tema central de Jesús, el arrepentimiento. El tema de Pedro, arrepentimiento, y ahora el tema de Pablo es arrepentimiento. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El apóstol Pablo tiene derecho moral para anunciar el arrepentimiento, porque el apóstol Pablo es una persona arrepentida. Decíamos que el arrepentimiento significa un cambio de la mente. Cuando iba para Damasco, Pablo se encuentra con Jesús y el Señor Jesús impresiona de tal suerte a Pablo. El encuentro fue tan traumático, fue tan poderoso, que todos los esquemas mentales de Pablo, todos los paradigmas mentales de Pablo, todos los patrones de pensamiento de Pablo, todas las estructuras mentales de Pablo fueron cambiadas. Por eso él llegó al punto de decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un cambio rotundo, un cambio completo. Al final de la historia de la vida de Pablo, vemos que su decisión fue tan firme, su decisión fue tan fiel, que terminó perdiendo la cabeza. Le cortaron la cabeza para anunciar al mundo que Cristo era para él la razón de su existir. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo el apóstol Pablo. Por eso hoy debemos entender qué significa la vida en Cristo. Se espera que toda persona arrepentida, toda persona que tiene su nombre en el libro de la vida, toda persona que tiene derecho de entrada en el reino de los cielos, entienda y comprenda lo que es la vida en Cristo. Hemos dicho que la Biblia nos dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 22, en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. O vivimos en Adán o vivimos en Cristo. Cuando las personas conocen a Cristo, cuando las personas conocen
el Evangelio por revelación, cuando las personas conocen el Evangelio como tradición doctrinal, cuando las personas conocen el mensaje y se entregan a Cristo, comienzan la vida cristiana. Cuando las personas son bautizadas, dice el apóstol Pablo, y aquí comenzamos, Gálatas capítulo 3, versículo 27. Mire lo que dice Pablo acerca del bautismo. La vida en Cristo. La vida en Cristo, legalmente hablando, la vida en Cristo, basado en los principios del cielo, comienza en el momento que usted le da derecho legal a Cristo en su vida. Y ese momento es el santo bautismo. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Mire qué figura más hermosa utiliza el apóstol Pablo. Dice Gálatas 3, 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice ahora? De Cristo estáis, ¿cómo dice? Revestidos. Las personas que viven la vida en Cristo están vestidos de Cristo. Cuando Dios mira a una persona cristiana, cuando Dios mira a una persona arrepentida, cuando Dios mira a una persona que está en Cristo, ya no ve a la persona, sino que ve a Cristo quien murió por la persona. Hay un concepto hermoso en la Biblia acerca de la salvación. Leamos rapidito esto, 2 de Corintios. Mire qué cosa linda. ¿Cómo entiendo esto, pastor? 2 de Corintios capítulo 5. Sustitución. Dice el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa dice? Justicia de Dios en él. Cuando Dios mira a un arrepentido, no ve a la persona, sino que ve a Cristo, quien es el sustituto de la persona. Por eso, hay una serie que grabamos, y está en la página de internet, que se llama El significado del bautismo. El bautismo significa que usted hace una transacción legal con Dios. Usted decide aceptar los términos de Dios. Los términos de Dios son: doy la vida de mi hijo para comprar la vida tuya. Y usted le dice: acepto la transacción. Pedro nos dice que fuimos comprados no con oro, plata o cosa corruptible, sino con la sangre del Hijo de Dios. Usted acepta que el Señor le compre, y en el bautismo se cierra el negocio. Ante los hombres, ante los ángeles, ante los demonios y ante el universo, usted está anunciando: a partir de hoy, el santo bautismo, mi cuerpo será templo para el Espíritu Santo. A partir de hoy, mi ser, todo mi ser, será propiedad de Dios. A partir de hoy, nazco en el mundo espiritual y mi nombre se registra en el libro de la vida. Por eso, los bautizados son vestidos en Cristo Jesús. La vida en Cristo comienza a través de la hermosa experiencia del santo bautismo. Preguntemos a Pablo entonces, brevemente, ¿cuáles son los perfiles, los detalles, las características, los atributos de las personas que viven la vida de Cristo? Aquí comencemos a leer la Biblia, algunos pasajes muy interesantes. Colosenses capítulo número 3. Recuerde que los que son bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Colosenses capítulo número 3. Si usted es bautizado, comienza la vida en Cristo. Colosenses 3, 1 al 3, dice Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La pregunta que usted me haría es: ¿cómo yo sé que he resucitado con Cristo? La respuesta: recuerde que leímos Romanos capítulo 6, versículo 3 al 6, donde dice que en el santo bautismo morimos a la vida pasada y resucitamos con Cristo. Si ya usted fue bautizado, entonces ha resucitado con Cristo. Comienza una nueva experiencia. Si ya viviste esa experiencia, empezaste a vivir la vida en Cristo. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, dice el apóstol Pablo, no en las de la tierra. Y ahora añade: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Alabado sea el nombre de Dios.
Las personas que pertenecen a Dios, personas que pertenecen a Cristo, las personas que ahora viven la vida de Cristo, están de paso por la tierra, pero son ciudadanos del reino de los cielos. Son miembros de la familia de Dios, son hijos del Dios Altísimo. El apóstol Pablo añade más acerca de estos perfiles. Versículo 9. Mira lo que dice la Biblia en el versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La vida de Cristo significa, querido, querida, que cada día estás creciendo en la gracia de Dios, y por su gracia, misericordia y amor, el Señor te va transformando de gloria en gloria como a la imagen por el Espíritu. En el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Se espera que la vida del cristiano sea una vida de crecimiento. Pero cuidado, 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 dice, leamos 1 de Juan 2, 1. Mire qué puede pasar en la vida de un cristiano. Dice Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Alabado sea el nombre de Dios. Y yo pregunto, ¿tiene Dios poder para darnos una vida victoriosa, sí o no? ¿Tiene Dios poder para arrancar el pecado de nuestra vida, sí o no? ¿Tiene Dios poder para hacernos victoriosos, sí o no? La vida en Cristo es una vida de poder. La vida en Cristo es una vida de victoria. El apóstol Pablo añade en Colosenses capítulo número 3 algunos perfiles más acerca de la persona que vive la vida de Cristo. Dice el versículo número 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y termina diciendo, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y siguen añadiendo otras virtudes. Si es verdad que usted es un cristiano arrepentido, si es verdad que usted conoce a Cristo, si es verdad que usted está viviendo la vida nueva, la vida de Cristo, la gente notará en usted estos perfiles que había en Cristo Jesús. No se concibe un cristiano orgulloso, no se concibe un cristiano iracundo, no se concibe un cristiano, pero sí se concibe un cristiano que por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo va siendo transformado de día en día, va cambiando toda su forma de ser por la gracia de Dios. Y como dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La vida en Cristo es tan hermosa que aún los ángeles la quieren ver. La vida en Cristo es tan maravillosa que aún el universo quiere verla en nosotros para ver la belleza de la santidad del carácter de Dios. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y dice ahora, pueblo adquirido por Dios, con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Querido, querida, el anhelo de Dios, el propósito del cielo es que vengas a Jesús, que le acepte como tu Salvador, participa del santo bautismo, legalmente ponen tu nombre en el libro de la vida. El Espíritu viene sobre ti y entonces Dios comienza a transformarte a su imagen y semejanza. Las virtudes, los valores, los perfiles, los atributos, las características de Jesús comienzan a manifestarse en tu vida. Y a través de ti todo el universo ve y conoce la belleza y la santidad del carácter de Dios. En el libro de Efesios capítulo 3 versículo 10, el apóstol Pablo escribió la misión de la iglesia. Efesios 3:10. Recuerde que estamos hablando de la vida en Cristo. La vida en Cristo se extiende a todo el universo. Versículo 10, Efesios 3.
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La multiforme sabiduría de Dios, a través de ti, el Espíritu Santo que te cambia, que te transforma, el Espíritu Santo que te da, 1 de Pedro 1:23, una simiente incorruptible que viene de lo alto, el Espíritu Santo que hace de ti un ejemplo, un modelo, refleja a toda la tierra, a todo el universo, la belleza de la santidad del carácter de Dios. Esa es la vida en Cristo. El apóstol Pablo lo escribe y lo describe en 1 de Corintios 4:9. Dice la Biblia: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. Y dice él: pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y ahora dice: ¿dónde están los hombres? En la tierra. ¿Dónde están los ángeles? En el cielo. ¿Y qué cosa es el mundo? Todo el cosmos, todo el universo. Querido, querida, la vida en Cristo tiene como propósito permitir que el Espíritu Santo trabaje en ti, que el Señor Jesús trabaje en ti, que el Padre Celestial trabaje en ti y que tu vida sea tan limpia, tan fiel, tan consagrada, que tu carácter refleje el carácter de Dios y que todo el universo conozca la belleza y la santidad de Dios. Esa es la vida en Cristo. Y usted me dirá: ¿cómo es posible eso, pastor? ¿Dónde dice la Biblia, me dirá usted, que Cristo hará eso? Que el Espíritu Santo hará eso, que el Padre hará eso. ¿Cómo sé yo que lo harán? ¿Dónde lo dice el apóstol Pablo? Efesios capítulo número 3, vamos rapidito. Me encanta la Biblia, me encantan las preguntas. Dice Efesios capítulo 3. He predicado más de 100 sermones sobre esta porción de la Biblia. Es una de las porciones de la Biblia que me llenan de más gozo. Y me llenan de gozo porque aparece una partícula, ¿para qué? Define el propósito. Y en esta porción de la Biblia la he repetido en cientos de sermones. Y doy gloria a Dios porque aquí está el secreto de la vida en Cristo. El libro de Efesios es una maravilla de libro. El propósito del libro de Efesios es la unidad. Pero hagamos un resumen breve del capítulo 1. El capítulo 1 de Efesios presenta una oración hasta el versículo 16. El 17 al número 20 presenta el propósito de esa oración. La oración define 4 bendiciones que Dios nos da. Pero en el capítulo 3 el apóstol Pablo anuncia y refiere cómo le dan a conocer el misterio del Evangelio, el misterio de Dios. La idea de que el Evangelio de salvación es también para los gentiles. Gentiles, judíos y todos los seres humanos tienen acceso a la salvación. En el capítulo 3, a final del capítulo, el apóstol Pablo entonces comienza a definir cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en el ser humano. Y él, cuando termina su oración, dice capítulo 3, versículo número 16, empieza definiendo el para qué, el propósito. Dice el 16: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Se traduce todo esto de la manera siguiente: fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Significa fortalecido, krataió, tener potencia. Fortalecido con poder, dinamis, tener dinamismo. En el hombre interior, el ser intelectual y el ser espiritual. El ser intelectual involucra la mente, la voluntad y la conciencia. De manera que ahora dice que el Espíritu vendrá a tu vida para darte potencia y darte dinamismo. Potencia para que nada te mueva y dinamismo para que lo revoluciones todo. Y entonces dice, fortalecerá tu mente, tu voluntad y tu conciencia. En otras palabras, te cambiarán en otra persona. Cambio de la mente, arrepentimiento. Y no queda allí. El versículo siguiente dice que ahora viene alguien a morar en tu vida. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestras mentes. El Espíritu viene a tu vida. Cristo viene a tu vida. Habitar, katoikeo, significa
Cristo viene a ser morada permanente, viene a quedarse en ti a través del Santo Espíritu. Se queda en tu vida y en tu mente para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. La vida en Cristo es la vida de victoria. Y como si esto fuera poco, dice, el versículo número 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La traducción sería, para que alcancen una madurez espiritual que está por encima de toda duda. Número 1, el Espíritu Santo. Número 2, Jesús. Y número 3, el Padre se comprometen para que tú puedas vivir la vida en Cristo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? Entonces, no más dudar. Entonces, no más sofismas. Entonces, no más temor. Podemos confiarle nuestra vida al Dios Todopoderoso. Para Dios nada es imposible. Efesios capítulo número 4. Pablo sigue explicando lo que es la vida en Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 22 en adelante. Mire qué cosa linda. Mire qué cosa linda. Versículo 22, dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice ahora, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Todo ese proceso lo hace Dios, pero necesita, querido, querida, que usted le dé el derecho legal, que usted se lo autorice, que usted le diga, Señor, lo acepto, Señor, venga a mi vida, Señor, hágalo en mí. Al tener que viajar tanto y conocer a tantas gentes distintas, doy gloria a Dios, porque en cualquier lugar del mundo, en cualquier país, en cualquier ciudad, es la misma historia. El enemigo luchando para que usted no se entregue y el Espíritu de Dios y los ángeles luchando para que usted se entregue a Dios y tenga derecho de entrada a la patria celestial. Hay un versículo que me hace llorar. Hay un versículo que a veces en las noches me despierto y me sobresalto y me arrodillo para orar. Hay un versículo que rompe mi corazón. Cuando Cristo vino a la tierra, después del incidente de los panes y los peces, vino un grupo de personas al día siguiente, San Juan capítulo 6, y en lugar de agradecer a Jesús, entablaron una discusión. Y una gran cantidad de gente se fue. Decidieron no seguir a Jesús. El Señor les preguntó a los discípulos, ¿y ustedes por qué no se van? Y Pedro le contestó, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Pero hay un versículo en el libro de Romanos que a mí en esta hora rompe mi corazón. Es un versículo que he tratado de entenderlo y no entiendo cómo es posible que un corazón tan chiquito, una mente tan pequeña como la de un ser humano, sea capaz de rechazar el Espíritu de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 26. A ver si usted tiene ese versículo en su Biblia. Romanos 8, 26. ¿Cómo es posible que usted haga gemir el Espíritu de Dios? Romanos 8, 26 dice el versículo 26, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y dice Pablo, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Y él contesta, no lo sabemos. Y entonces añade, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo es posible que un ser humano se resista al poder del Espíritu de Dios? ¿Cómo es posible que le diga no al Espíritu de Dios? ¿Cómo es posible que un ser humano derrote el Espíritu de Dios diciendo no, no? Y el Espíritu gime porque la persona no quiere recibir la salvación y la vida eterna. Una locura. Una locura. La vida en Cristo.
En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A mí me gusta la Biblia y me gusta porque presenta imágenes que nos ayudan a entender las verdades profundas de la teología. Por ejemplo, cuando el pecado entró en la tierra a través de Adán y Eva, y Dios viene a hablar con ellos, Adán y Eva se esconden. Y Dios pregunta: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán le contesta: oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le preguntó: ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? Y allí comienza el diálogo. Después de hacer un juicio investigador, después de hablar con Adán, después de hablar con Eva, entonces Dios da una sentencia. Me llena de gozo y de alegría que en el capítulo 3, versículo 15, Dios presenta una ventana de salvación, Dios presenta el protoevangelio, Dios presenta lo que será el evangelio de salvación en Cristo Jesús. Y allí plantea, número 1, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Cuando termine de presentar todo el resultado del pecado que inició en el Edén, me gusta el versículo número 21, lo que Dios hace con Adán y Eva. Aunque habían pecado, Dios no los abandonó. Aunque habían cometido el pecado, Dios los buscó. Aunque eran reo de una sentencia de muerte para siempre, Dios no lo dictaminó, no los destruyó. Abrió una puerta y una ventana, y el mismo Dios, viéndolos desnudos, el mismo Dios los vistió. Génesis capítulo 3, versículo 21. Recuerde que estamos hablando de la vida en Cristo. Y aquí están imágenes de la Biblia que nos ayudan a entender todo esto. Génesis capítulo 3, versículo 21, dice la Biblia: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué cosa dice? Túnicas de pieles. ¿Y qué hizo con ellas? Los vistió. Las personas bautizadas están vestidas ¿con quién? Con Cristo Jesús. Están vestidos de la justicia de Dios. Por eso en esta hora tenemos la linda experiencia, y los pastores Efraín Pérez y el pastor Carlos César Baena están en la pila bautismal para bautizar a Guadalupe Méndez Hernández y también a Gloria Martínez Escamilla. Les invito por favor a cerrar los ojos y a pedir la bendición de Dios sobre esta ceremonia bautismal. Querido Padre Celestial, fiel a su santa palabra y siguiendo las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, estas personas han tomado la decisión de ser bautizadas para tener derecho de entrada en la patria celestial, para que sus nombres sean registrados en el libro de la vida, para que sus cuerpos sean templo del Espíritu Santo, para que sean vestidas con el manto de su justicia y para que puedan ser, oh Dios, miembros de la familia celestial. Por esa razón, los pastores nombrados se preparan para bautizar a estas personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. El pastor Efraín Pérez se prepara para bautizar a Verónica Fuentes Telles. Por tal razón, querido Padre Celestial, en esta hora, fiel a su santa palabra, la Biblia, y siguiendo las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en esta hora, el pastor se prepara para bautizar a esta hija suya. Y de esta manera su nombre sea registrado en el libro de la vida, tenga derecho de entrada en la patria celestial, su manto de justicia le cubra, su mano poderosa le sostenga, tenga derecho de ser miembro de la familia celestial y el Santo Espíritu venga a ser morada permanente en su ser. Dios querido, para que esta experiencia sea una realidad, será bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. El Señor Jesús usa, y la palabra de Dios usa figuras en la Biblia para hacernos entender las verdades profundas. Cuando Adán y Eva pecan, Dios viene y habla con ellos, termina vistiéndolos con túnicas de pieles. Cuando Juan el Bautista comienza a predicar, señala a Cristo y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando llegamos al libro de Zacarías, encontramos un cuadro interesante. Zacarías capítulo número 3. Zacarías capítulo 3 nos muestra un cuadro. El sumo sacerdote Josué, que representa al pueblo, aparece en este cuadro vestido con ropas sucias. Las ropas sucias representan el pecado. En una forma clara, esta figura nos dice: el pueblo está en pecado. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Dice la Biblia: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dice la Biblia: y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y dice la Biblia: y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles, sucias. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir, ¿de qué cosa dice? De ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduviereis por mis caminos y si guardareis mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Mi pregunta para usted: ¿tiene Dios poder y autoridad para perdonar los pecados, sí o no? ¿Sí o no? ¿Murió Cristo para pagar el precio de nuestros pecados, sí o no? ¿Está Dios interesado en la vida nuestra, sí o no? Sí, Señor. Este cuadro nos presenta cómo Dios mismo toma la iniciativa de enfrentar a Satanás, toma la iniciativa de quitarnos el pecado, toma la iniciativa de vestirnos de ropas de gala, no porque somos buenos, no porque somos fieles, sino por su gracia y por su amor. Yo digo: alabado sea el nombre de Dios. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos a un padre que tiene un hijo ingrato. El Señor Jesús presenta una parábola, la famosa parábola del hijo pródigo. En la parábola, el hijo decide irse de la casa y pide su herencia. El padre le da la herencia. El muchacho toma el dinero y se va. Él gasta todo el dinero, y cuando no tenía ya absolutamente nada, entonces dice Lucas 15:17, y volviendo en sí dice: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, mas trátame como a uno de tus jornaleros. Cuando el muchacho decide regresar a la casa, el Señor Jesús presenta en la parábola un cuadro hermoso y maravilloso. Pero es bueno entender algunos detalles de la parábola. Número 1, recuerde que Cristo no está hablando de un muchacho infiel. Número 2, no está hablando de un hijo desagradecido. Cristo está hablando de Dios. Está diciéndole a los judíos cómo es Dios, cómo Dios trata a los judíos que quedaron en la casa y cómo Dios espera a los gentiles que se fueron de la casa. La parábola tiene como centro no al hijo, sino a Dios. Por eso 13 veces aparece la palabra Padre. Es de Dios que Cristo está hablando. Nosotros nos enfocamos en el hijo pródigo porque se identifica con nosotros, pero lo que Cristo quiere es que nos identifiquemos con Dios, porque Él es el Salvador y el Redentor. No nos miremos a nosotros, miremos a Dios. Cuando el muchacho llega, dice la parábola, que el padre lo miró a la distancia, y el padre corrió, y el padre lo abrazó, y el padre lo besó. Y después que el muchacho da su discurso, el padre da una orden: vengan, hagamos una fiesta, vengan, quítenle esa ropa sucia, vístanlo con ropas de gala.
y vengan, pónganle el sello de la casa en las manos para que él vea que lo recibo completamente. Mi pregunta, ¿lo vistieron o no lo vistieron? No dijo vístete, dijo yo te voy a vestir. Por eso nadie se bautiza solo. Al venir a Cristo Jesús y al entregarte a Él, es Cristo que te viste. Voy a pedir a Jesse que pase en este momento. Doy gloria a Dios por estar con ustedes. Y doy gloria a Dios por las oraciones que tengo que hacer cada mañana y durante el día. Yo sé que hay muchas personas en el ambiente luchando para entregarse a Dios. Algunos se me han acercado y he estado orando fuertemente por algunas personas que están en el valle de la decisión. Yo sé que no es fácil dejar cosas, pero Dios es todopoderoso. A mí me gustaría orar esta noche y quisiera hacerlo, por favor, con toda sinceridad. De una manera muy especial, quisiera orar por personas que saben, conocen, entienden, que han estado lejos del Señor, que una vez caminaron con Él, pero ahora necesitan regresar al Señor. Quiero orar por esas personas que ahora están volviendo al Señor, y quiero orar también por personas que están tomando su decisión de seguir a Jesús y vivir la vida cristiana, no importa lo que pase, pase lo que pase. Si usted sabe que está regresando al Señor, póngase en pie en este momento, por favor. Manténgase en pie allá en su lugar. Alabado sea el nombre de Dios. Si usted sabe que está volviendo al Señor, póngase en pie. Y si usted sabe que está tomando su decisión de seguir a Cristo a pesar de los problemas, póngase en pie también. Es necesario, queridos, que hagamos nuestro arreglo con Dios ya. Es necesario que tu nombre esté en el libro de la vida ya. Es necesario que tengamos derecho de entrada al cielo ya. El tiempo es corto, el mundo se acaba, las cosas se complican. Los ángeles trabajan a toda capacidad, el Espíritu se mueve por toda la tierra y las personas que conocen a Dios y que aman al Señor están ocupados y empeñados en recoger los hijos del Señor. Mientras Jesse canta, si usted quiere, si usted le da el deseo, pase al frente para que ore conmigo. Si no quiere pasar, no pase, quédese para allá. Pero si usted quiere pasar, pase aquí al frente y dígale, Señor, yo tomo mi decisión seguirle a usted. Mientras ella canta, venga aquí, pase al frente. Adelante, ¿quién es el primer voluntaria que pasará al frente? Alabado sea el nombre de Dios. Si le da vergüenza y no quiere pasar, quédese donde está, no se preocupe. Pero los que quieran, pasen al frente. Esto es un asunto de Dios. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas, Señor. Señor,
Biblia dice, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan. Estamos viviendo en el tiempo final de la historia de la humanidad. Decirle sí a Dios es ser violento. Decir no al pecado, no a la maldad, no a la mentira. Decidir vivir la vida de Cristo Jesús en un mundo de pecado y de maldad es hacer violencia. Alabamos a Dios en esta hora por las personas presentes que se han colocado en pie, los que han pasado al frente diciendo sí a la vida en Cristo. A usted, amigo o amiga que nos sigue en cualquier lugar de la tierra, le invitamos a que haga la misma decisión. Dígale hoy sí a Cristo. Colóquese hoy del lado del Señor. Querido Padre Celestial, pedimos una bendición grande y abundante sobre estas personas que han pasado al frente y sobre aquellos y aquellas que están en pie en este lugar, pero también bendiga, oh Dios, a aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra y han dicho sí a Jesús y han dicho no al pecado y a la maldad. Padre querido, que en esta hora el Santo Espíritu descienda sobre cada uno de ellos y ellas. A los que estuvieron lejos de usted y han decidido regresar, sosténgale con su mano poderosa y que pronto sus nombres estén en el libro de la vida. A los que vienen por primera vez, recíbale, oh Dios, con todo el amor que usted tiene, cúbrale con su manto de justicia. Recíbale, oh Dios, y que pronto ellos y ellas también tengan derecho de entrada en la patria celestial, porque tienen sus nombres en el santo libro de la vida. Y a todos los demás, Señor, tenga misericordia con cada uno de nosotros. Nos entregamos en sus manos, Dios eterno. Pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.